Hola, ¿sabían que el primer partido de básquetbol de la historia en realidad se jugó con un balón de fútbol y dos canastas de fruta a cada lado del gimnasio como canastas? Bueno, yo tampoco lo sabía y no sé qué tan cierto sea, pero con esto le quiero comenzar diciendo que prácticamente todo puede ser un engaño. ¿Y a qué quiero llegar? Que hay una frase que dice, el comercio es la escuela del engaño. Y en realidad no sabemos qué tan ciertas pueden ser las cosas. Pero antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Gabriela Rebollo. Tengo 24 años, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Soy Tauro, así que soy un poquito impaciente y un poquito enojada, pero nada más un poquito. Y esta vez les vengo a hablar un poco acerca de los patrones y las tendencias del comercio internacional. ¿Y por qué comencé diciendo de que el comercio en realidad puede ser la escuela del engaño? Precisamente porque, aparte de que, hablando de tendencias, porque vamos a iniciar con las tendencias, todo comenzó con un trueque. Y eso quiere decir que yo intercambiaba algún producto, de decir, pueden ser algunas piedras del río, por algún taparrabo, pero de esa manera es como empezó a surgir el comercio entre las personas. He de creer también que podía ser un poco injusto. 5 piedras por un taparrabo, pues no sabemos qué tanto valor pueden tener o si tienen el mismo valor, pero en realidad precisamente es por eso que comienzo que el comercio es la escuela del engaño. Y vamos a seguir viendo más motivos de por qué. Y como estamos hablando de tendencias, las técnicas del comercio fueron mejorando, que en ese momento quizás no se conocía como comercio, pero ya se estaban realizando intercambios de bienes y productos. De esa manera los intercambios se volvieron más equitativos. Por consiguiente, el comercio empezó a crecer. Las personas buscaban mayores intercambios, ofreciendo sus productos en los mercados locales o entre familias incluso. De esa manera empezó a expandirse el comercio. Surgió esa necesidad de vender, comprar y producir más, haciendo que se internacionalice el comercio de bienes y servicios, ya que comenzó localmente. Pero cuando más producían, tenían la mayor necesidad de poder vender. Y es por eso que empezó a trascender. De esa manera es que salen los comerciantes a buscar y ofrecer productos a otras regiones, creando la necesidad de pactar incluso acuerdos comerciales entre las naciones para beneficio mutuo. Pero con el pasar del tiempo nace la OMC, que es la entidad que se encarga de apoyar al libre comercio y funciona más bien como un ente regulador que, en teoría, vela por el bienestar de las naciones más chicas, asegurando la igualdad de los beneficios. En este caso ya empiezan a pactarse tratados de libre comercio como mecanismo para el libre intercambio entre las naciones. Se dice que algunos expertos opinan que esto solo beneficia a los países más grandes y que en realidad los mismos arrastran más problemas que soluciones. Pero en realidad nosotros en relaciones internacionales vemos la teoría de la dependencia. Esto quiere decir de que los países en desarrollo dependen de las grandes naciones. Esto puede ser una desventaja precisamente porque las grandes naciones sí tienen la capacidad de producir más, por ende pueden vender más, pueden comercializar más que estos países en desarrollo. Aquellos que están en contra sostienen que en realidad los más afectados son los productores locales, que más bien tienden a competir con las grandes empresas. En este caso se opina que la OMC no actúa con suficiente rapidez o interés. Aún así, esto no detiene al comercio. El comercio sigue creciendo y se adoptan medios de transporte multimodales para satisfacer la demanda mundial. En este caso ya no solo existe el transporte terrestre, ya está el transporte marítimo y aéreo, del cual avanza y avanza continuamente. ¿Qué sucede con eso? Se da otro fenómeno, que es la globalización. En este caso, la globalización económica, que es más bien lo que ha impulsado la evolución comercial, apoyando la apertura de barreras comerciales. En este caso, influye más bien en la necesidad de alternativas de comercio, creando mayor producción para mayor demanda. Una de las cosas, o más bien uno de los aspectos que más ha contribuido a que la globalización siga creciendo, ha sido el Internet y la revolución tecnológica, aportando
y acompañando a la expansión comercial. De esta manera logran abrir las fronteras, permitiendo la comercialización más rápida y eficiente de los productos y servicios a menor precio, creando un mercado mucho más competitivo del que se conocía antes. Las naciones con economía de escala aprovechan la oportunidad y ofrecen sus productos de bajo costo a otras naciones. Yo no sé si, bueno, ustedes, creo que cada uno de ustedes ha pedido algo por internet y quien no lo ha hecho, pues que lo haga. Tiene que aprovechar esa oportunidad de que ahora todo está al alcance de la tecnología, todo está en el teléfono y pueden simplemente pedir algo de otro país y viene en cuestión de días. Y eso es, de esa manera es como se dan los mercados emergentes, porque como ya hablamos de la teoría de la dependencia, estos países, como ya no podían producir lo que las grandes naciones podían producir, necesitaban o se las ingeniaron para poder realizar sus propias cosas con los poquitos recursos que tenían. De esta manera sí van surgiendo lo que se llaman las BRICS, que en este caso son los estados o las naciones emergentes, que cuentan ya ahora con largas extensiones territoriales y poblacionales. En este caso, la escasez de los recursos en cada uno de estos países desarrollados los obligaron a buscar alternativas y de ahí es donde surge el interés de los mercados emergentes. Claro que puede ser muy beneficioso, pero podemos hablar de unos pros y contras. Más que todo, hablando más de contras que de pros, la tendencia comercial más bien es la explotación de más territorios y recursos en su búsqueda de mayor producción, más bien para satisfacer la absurda demanda mundial que hay hoy en día. Pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que va a suceder? En este caso, el desenfreno o el exceso mundial sin duda llenará a muchos de riquezas. Eso hay que reconocerlo. Y a otros de productos y servicios, pero sin duda nos dejará con un mundo sin recursos y un mundo enfermo donde no se podrá ni siquiera vivir. La economía, a pesar de todo esto, seguirá su curso natural. Las naciones deben aportar y practicar medidas que cuiden el medio ambiente y permitan su debido uso. Más bien nosotros debemos asegurarnos de proteger al productor local, logrando un balance que beneficie al consumidor, brindándole más bien opciones de ventas, opciones de ofertas y demandas. De eso se trata en realidad el verdadero comercio internacional. Pero, ¿a qué me refiero ya con comercio internacional? Ya hablamos un poco de la tendencia. En este caso, la tendencia es a crecer económicamente. Es decir, las tendencias que las naciones no se van a detener, aún así enfrentando problemáticas, siempre van a encontrar las soluciones para poder seguir creciendo comercialmente y económicamente. A lo que quiero llegar es que, a pesar de todo esto, la economía va a seguir su curso natural. A pesar de todo lo que suceda, a pesar de todos los problemas, la economía no se va a detener. Las naciones deben aportar y practicar medidas que cuiden el medio ambiente y permitan su debido uso. Se debe también proteger al productor local, logrando un balance que beneficie al consumidor, brindándole opciones, y de eso en realidad se trata el comercio internacional. Pero para dejarlo claro, ¿qué es el comercio internacional? Debemos entender que es un intercambio de bienes y servicios entre los países alrededor del mundo. ¿Cómo funciona el comercio internacional? Ya que este hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los países y sus mercados. Se realiza mediante la utilización de divisas y está sujeto a regulaciones que establecen los participantes y los gobiernos al realizar operaciones comerciales internacionales con los países involucrados que se benefician al posicionar sus productos en mercados extranjeros. Dejando eso claro, no hay que confundirnos entre comercio exterior y comercio internacional, porque pueden ser conceptos incluso que se pueden relacionar, pero más bien no deben confundirse. Precisamente porque el comercio internacional en realidad incorpora las transacciones globales de los productos. Por ejemplo, el petróleo está sujeto a cambios en su precio, de manera que este se ve afectado por los sucesos económicos del mundo. Mientras que el comercio exterior es un país en específico o un bloque de países
que establece relaciones de intercambio con el resto del mundo. Una vez dejando eso claro, pues ya que hablamos de tendencias y ya que vimos la diferencia más bien del comercio internacional y el comercio exterior, quedando esto claro, están los patrones del comercio internacional. No sé si alguna vez se han preguntado por qué algunos países logran exportar mercancías que otros países ni siquiera logran producir y no obstante cuentan con mayores recursos. Y en realidad los patrones de comercio tratan de explicar este y otros fenómenos existentes alrededor del comercio internacional. ¿Con qué propósito? Más bien con el propósito de comprender el comportamiento actual para intentar predecir comportamientos futuros dentro de los mercados. Pero esto es importante, por supuesto que sí. ¿Por qué necesitamos comprender eso? Principalmente porque el comercio internacional tiene dos aspectos fundamentales que creo que ya los conocen, que es la importación y la exportación. En este caso, la importación ya son los productos que se adquieren y la exportación son los productos que se venden al exterior. Una vez dejando claro eso, pues estos movimientos permiten que los países puedan abrir sus mercados a sus empresas de acuerdo a las tendencias que se van generando con el paso del tiempo. Y esto con el objeto de mantener un nivel de exportaciones e importaciones capaz de permitir un manejo de aspectos monetarios, laborales, tecnológicos que pueden llegar a generar competitividad entre las naciones. Y es importante determinar el comportamiento de las formas de intercambio comercial en el mercado exterior, dado que con eso los especialistas o quienes más bien toman las decisiones proponen o adoptan determinadas políticas comerciales, que también es un aspecto muy importante. Ningún país cuya economía sea abierta al mundo se puede abstraer de los acontecimientos de intercambio globales que involucran el comercio internacional y el crecimiento de sus economías. Esto quiere decir que en un mundo globalizado, ya ningún estado, ningún país tiene que detenerse. El comercio va a seguir independientemente si este se quiere detener o no, pero debe continuar para poder generar desarrollo económico. Pero vamos a entender en sí qué es el patrón de comercio. En pocas palabras, es quién le está vendiendo a quién y en realidad qué es lo que le está vendiendo. Prácticamente eso es, porque son las tendencias o más bien los cambios que explican el intercambio comercial de los países. Distinguir estos patrones comerciales puede contribuir incluso a descifrar por qué y cómo las naciones realizan comercio entre sí, evitando en lo posible desbalances entre las exportaciones y las importaciones. Quiero mencionar también algunos aspectos de los patrones del comercio que son, en primer lugar, los recursos naturales. Con esto me refiero a las condiciones geográficas, las fronteras, flora, fauna, ya que esto les permite incluso tener ventajas competitivas, ventajas comparativas con sus otras naciones. El segundo aspecto es el clima. Ya puede ser combinado con los recursos naturales, sí, pero también permite a los países tomar decisiones efectivas sobre las mercancías con que participan en el comercio global. Y el tercer aspecto es la productividad laboral. La mano de obra capacitada agrega valor a las mercancías que un país produce, pero aún más la efectividad con la que los produce. En este caso, se dan cambios estructurales en la composición del comercio, ya que como hemos podido darnos cuenta y como podemos ahora relacionar, el comercio constantemente sufre transformaciones que van llevando a que los intercambios sean mayores, tanto en manufactura y en otras actividades. Pero como ya vimos en las tendencias en qué es el comercio y cómo seguimos viendo con los patrones, vemos que el comercio sigue y sigue generando cambios, generando transformaciones en los países y en la globalización misma. Pero, ¿cómo podemos medir la importancia que tiene el comercio internacional en una economía? Pues sencillamente son 4 aspectos muy sencillos, que en este caso son el volumen de la mercancía que exporta
por cómo afecta incluso los precios internos de la economía, por la influencia que tiene en el nivel de empleo, el nivel de generar empleos en la economía, y también por cómo la política de un gobierno se ve determinada por su comercio exterior. Es decir, cuando dos naciones negocian, ambas naciones deben beneficiarse en este intercambio. Cada nación puede incluso obtener más recursos de otro país de los que podrían producir por sí mismos. Un ejemplo claro es El Salvador, precisamente, pues porque claro que se reconoce que tiene un mayor nivel de importación que de exportación. Esto genera un desbalance. Pero de esta manera, cada país puede incluso consumir más allá de la curva de posibilidades de producción. Ahora bien, ¿en qué panorama se encuentra El Salvador en este caso? Pues, ¿cuáles son las tendencias que tiene? Reconocemos que en el país la tendencia es que importamos más productos, como ya lo mencioné, de los que exportamos. Y prácticamente en los últimos 11 años las exportaciones salvadoreñas han enfrentado diversos obstáculos. Hay que mencionar que también han alejado al rendimiento proyectado. Es decir, hace falta de que se trabaje más coordinadamente para respaldar los esfuerzos que hacen los sectores privados para aumentar la producción y exportar. Una de esas acciones puede ser apostarle a los microempresarios que tengan desde el inicio esa visión de exportación para que puedan crecer en el comercio, tanto local como regional e internacional. Pero a ver, ¿cuáles son los productos que más exporta El Salvador? Exporta camisetas, café, suéteres de algodón, azúcar, papel higiénico y entre otros. Ahora, ¿cuáles son los productos que más importa El Salvador? Gasolina, petróleo sin refinar, medicamentos, celulares, gas propano, frutas y verduras, y solo por mencionar algunos. ¿Qué quiere decir esto? Que como país debemos encontrar la manera de capacitarnos técnicamente y empezar a producir poco a poco productos para bajar el índice de importación, que a su vez va generando más empleos, que no vendría nada mal. Por otro lado, me gustaría mencionar que últimamente las personas están perdiendo cada vez más el miedo por comprar en internet. En plataformas como eBay, Amazon, AliExpress, que creo que más de alguno ha comprado en alguna de esas plataformas, son las que más escuchamos con más frecuencia. Punto a favor para nosotros también, porque quiere decir que por muy pequeño que sea, que es lo que estamos haciendo, pero estamos perdiendo el miedo a la tecnología. Claramente tenemos un largo camino por recorrer. Finalizando, considero que El Salvador en realidad tiene la capacidad de producir muchas cosas. Tiene la capacidad de innovar. También tiene la capacidad de poder emprender, de generar microempresas, porque la mano de obra ya la tenemos. A nosotros como país nos suelen buscar por mano de obra. ¿Por qué no podemos aprovechar ese recurso para trascender en producción agroindustrial, tecnológica, educacional, textil y entre muchas otras cosas más, para poder emerger o para poder trascender en nuestra economía? En realidad no me queda nada más que agregar. Solamente recapitular un poco. Comenzamos diciendo de que en realidad el comercio puede ser la escuela del engaño, y con esto no quiero hacerlo ver algo malo, porque pueden ser incluso acciones que se pueden tomar para poder trascender en el comercio internacional, y de esa manera es que lo quería retomar. Seguimos hablando sobre las tendencias del comercio internacional, hablamos también o dejamos en claro qué es el comercio internacional y marcamos la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional. Por consiguiente, hablamos sobre los patrones del comercio internacional, hablamos un poco del panorama general de El Salvador, cuáles eran sus tendencias, cuáles en sí sus acciones dentro del comercio internacional. Y de esta manera espero que hayan podido comprender un poquito más acerca de estos patrones y tendencias que se dan en el comercio internacional y en El Salvador, cómo es que se ha venido dando también. Así que les agradezco también por tomarse el tiempo de ver este video. Les deseo muchos éxitos en sus labores
Y nuevamente muchísimas gracias por ver este video.